Mientras investigábamos el caso de presunta mala práctica médica que presentaremos a continuación, el testigo estelar, quien perdió a su madre en un quirófano, nos decía: el fiscal que llevaba mi caso me dijo: voy a ser honesto contigo, te recomiendo que no lleves este expediente por la vía penal, porque los fiscales no tenemos formación para entrar en un expediente de carácter científico. Mejor vete por la vía civil, donde podremos demostrar que hay un daño ciertamente. El caso evidencia una de las razones por las que enfrentar las malas prácticas médicas en justicia es un camino muy estrecho. A 10 años de su madre salir muerta de un quirófano tras realizarse una operación de tiroides en el Centro Médico Dominicano, Eduardo Montilla libra un torbellino judicial. Daisy Montilla llegó aquel día a las 9 de la mañana para ser intervenida por el doctor Rafael de Jesús Báez Sánchez. Tras el procedimiento, fue llevada a una sala de recuperación donde sus pulmones llenaron de sangre producto de una arteria perforada, por lo que volvió a ser sometida a una segunda operación y luego llevada a cuidados intensivos donde estuvo conectada a aparatos por 6 días hasta ser declarada muerta. Su hijo todavía lleva en los hombros el peso de demostrar que la muerte de su progenitora se trató de una mala práctica médica y de que se haga justicia, pero el caso permanece estancado. Desde la última vez que tú me hiciste el reportaje, estamos en un limbo jurídico porque la jueza ordenó, encargada de mi caso, ordenó un experticio médico al colegio médico. Ellos mandaron una persona, él nunca hizo nada, se quedó, es decir, obvió, nunca dio razón. Entonces seguimos en los aprestos, es decir, seguimos yendo a las audiencias y eso, siempre nos reenvían. A pesar de estar batallando desde hace años con un expediente firme, Eduardo Montilla asegura que no hay ningún interés por parte de las autoridades para que su caso sea esclarecido. No se ha hecho el experticio, ellos siguen, la jueza sigue exigiendo al colegio que le dé una respuesta. El colegio ahora, hace unas semanas atrás, buscaron otro médico para que lo hiciera, y como quiera estamos en lo mismo, porque acuérdate de algo, Adi, que los médicos con un árbol público, que es que ellos no se pisan la manguera ninguno. Acusa al colegio médico de no hacer el trabajo que le corresponde en este caso. Lo condenaron al médico y a la clínica, lo condenaron, pero ellos hicieron el proceso de apelación. Entonces caímos otra vez, aquí estamos en la segunda, eso fue en la primera. En la primera lo condenaron, ellos pidieron la apelación y ahora estamos en eso, y estamos en el limbo porque el colegio médico no ha hecho su trabajo. Narra que su mayor disgusto es la forma en la que se comportó el personal médico, en específico el doctor Rafael de Jesús Báez Sánchez, responsable de realizar la cirugía que provocó la muerte de su madre, y quien nunca ha vuelto a dar la cara sin siquiera disculparse. Porque mi disgusto, como yo se lo dije al juez en la audiencia que hicimos, que ellos lo condenaron, si el médico me hubiera dicho a mí y me pide disculpas por el error que hicieron, yo no hubiera demandado a la clínica. Y yo se lo dije al juez el día de la audiencia, pero fue lo que hicieron después que ella murió el mismo día que le operaron de la tiroides. ¿Por qué? Porque él le dejó una arteria abierta. Este hijo relata los amargos momentos en los que vio a su madre agonizar tras el sufrimiento de desangrarse por una cirugía mal practicada y ser sometida el mismo día a otra cirugía que terminó con su vida. Y ella se desangró por dentro, la metieron de nuevo al quirófano, no me dijeron nada. Cuando yo entré en a cuidado intensivo, no, a recuperación, que era que ella estaba, yo no la vi, pregunté cuando vi, ya le habían entrado al quirófano de nuevo. Ahí fue que ella le dio un paro cardíaco, le dio un edema pulmonar, le dio un edema cerebral, porque los pulmones se le llenaron de
de líquido, en este caso sangre. Declara que avisó varias veces al doctor Rafael de Jesús Báez Sánchez que su madre había quedado sangrando, pero el médico no fue a asistirla. Y se le avisó varias veces al médico que ella estaba sangrando muchísimo por la herida, y él nunca subió. Él subió ya cuando ella le dio el paro respiratorio, y después de que ella la entra, que la sacan, la ponen en intensivo, duró 6 días en intensivo, y al final ellos estaban esperando un milagro porque ella estaba muerta en realidad. Ellos le pusieron todo el aparato esperando que ella reaccionara, pero ya el cerebro de ella estaba colapsado. Confiesa lo agotador que ha sido el proceso de llevar su caso ante la justicia. Yo comencé en la penal, fui como a más de 5 vistas, porque siempre son 2 vistas para coincidir, como ellos dicen, con la parte demandada y yo, el demandante. Al final, cada vez que uno iba a una vista, había un fiscal diferente, porque ellos, los fiscales, en aquel tiempo, lo cambiaban cada 6 meses, lo rotaban. Le rotaban los casos. Es decir, si tú eres un fiscal, tu caso que tú estabas trabajando, se lo pasaban a otro fiscal y viceversa. Entonces, cada 6 meses, cada vez que yo iba, el fiscal que tenía el caso ni lo había visto, ni sabía ni nada, entonces me lo reenviaba para otra vista. Cuando yo volvía a otra vista, porque entonces eran 2 y 3 meses por el medio, y tenían ese relajo, como yo decía. Edward relata las palabras que le dijo un fiscal recomendando que no llevara el caso por la vía penal, ya que el Ministerio Público no tiene formación para entrar en un expediente de carácter científico. Entonces me dijo: mira, nosotros aquí no tenemos las herramientas para llegar para hacer un expediente y poder llevar a juicio a un médico y que haga una condena por eso. Él mismo me dijo que ellos no tienen ningún tipo de preparación en ese caso, porque los médicos manejan muchos términos científicos que ellos no los manejan, y por eso es que en muchos casos se caen. A esto suma que recibió por parte de los representantes legales del médico una oferta de dinero para que abandonara el caso, algo que no aceptó y no aceptaría en ningún escenario. Pero los abogados de la clínica y del médico me ofrecieron un dinero para que yo dejara eso así, y yo me negué. Mi abogado sabía lo que yo sentí y sabía mi contesta, pero él me lo dijo porque él tenía que decírmelo para ver qué yo le iba a decir a él. Y estamos todavía aquí en pie de lucha. Aunque el proceso ha sido incidentado y largo, Edward dice estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer justicia por la muerte de su madre. Yo voy a ser un referente con el médico Rafael Báez para que sea condenado. Nuestro equipo de investigación entrevistó al doctor Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano. Preguntamos cuál es el tratamiento que ofrece el Colegio Médico a las denuncias de médicos que operan sin haber concluido su formación profesional. Nosotros no aceptamos ni el intrusismo, que es usted siendo especialista en una área, entrarse a otra área, hacer procedimientos o atenciones a los pacientes sin ser esa su especialidad, pero tampoco aceptamos que personas sin estar debidamente certificadas como médicos ejerzan. Al preguntar por la cantidad de demandas por malas prácticas médicas en el colegio, sin dar una cifra exacta, esta fue su respuesta. Muchos. Nosotros tenemos una instancia jurídica que se llaman planes médicos jurídicos, PLAMEJUR, y la cantidad de demandas de la población hacia médicos que incurren en mala praxis va en incremento. Obviamente, no todo el que denuncia una mala praxis tiene la razón. Eso se determina, obviamente, en la justicia. El presidente del Colegio Médico Dominicano dice que a los médicos en casos de mala práctica se les quiere condenar como criminales. A su juicio, el médico debe tener mayor protección de la ley. Por eso nosotros abogamos por un nuevo código
para el ejercicio de la salud, porque los médicos no somos criminales. Somos profesionales que en el proceso de brindar un servicio las cosas no nos salen como son, pero se nos sataniza, se nos demoniza y hasta han pedido cárceles como si fuéramos delincuentes comunes cuando no lo somos. De su lado, el doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, enfatiza que antes de una persona ejercer la medicina, debe estar profesionalmente aprobado y autorizado. Que el que se dedique a la práctica de la medicina no sea un médico o un profesional competente, que debe ser legal, debe tener sus certificados, debe tener su especialidad para ejercer la medicina. Quien no haga eso debe pagar las consecuencias. El presidente de ADECLIP entiende que tanto el médico como la institución de salud que comete faltas ante una mala práctica deben ser responsables de los hechos. Al médico que haga eso debe ser sancionado. En eso no tengo duda. Eso no tengo, pero sanciones médicas. No a la institución. No. Bueno, si la institución por alguna razón deja de tener un equipo que usted lo necesitaba y no lo tiene, también la institución debe ser responsable de esa situación. No estoy tratando de pagar ni de ese tipo de cosas. Si hay una falla de la institución como tal, la institución debe ser responsable también. Otra versión es la del abogado Luis Rivas, quien es especialista en casos de demandas por malas prácticas médicas. Señala que hay un auge de quienes buscan ayuda legal tras ser víctimas de una incorrecta intervención. Tengo una gran cantidad de casos de mala práctica médica, tanto van por la vía penal como por la vía civil, incluyendo he tenido particularmente reclamos donde se acude a Proconsumidor. Sin embargo, muchos de los casos involucran a médicos correctamente acreditados. El abogado destaca la importancia del consentimiento informado, el cual busca enfatizar en el derecho a la información del paciente para que sea él quien asuma el riesgo previsto de cualquier decisión terapéutica o procedimiento. Tienen que ser prudentes y diligentes. En materia, la obligación del médico no es garantizar lo que no pueda garantizarse. Por ejemplo, en materia con una cirugía, hay cirugía de alto riesgo que por su naturaleza tienen muchas implicaciones. Y para eso existe lo que se denomina el consentimiento informado, que es la obligación del médico para poner en condiciones al paciente de las consecuencias de un procedimiento quirúrgico. Uno de los instrumentos más importantes en un juicio son los peritajes. El colegio médico es acusado de manipular el rol social que deben liderar en estos procesos, siendo que los informes deben ser llevados por médicos y, como se dice en el refrán, no se pisan la manguera. Nuestro equipo solicitó al Colegio Médico información sobre cuántas denuncias de mala práctica reciben como promedio, mismas que son canalizadas a través del Departamento Legal del gremio. Sin embargo, el dato no se nos entregó. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.